¿Eres una emprendedora frustrada? ¿Estás buscando un poquito de inspiración en tu vida? ¿De plano te agarró la depre porque los problemas con Apolo siguen porque se te ocurrió emprender un nuevo negocio? Si la respuesta es sí, quédate en este video. Hola, ¿qué tal, cariños? ¿Cómo están? Yo soy Ash Ayu y bienvenidos a Oh My Gosh, edición fin del mundo. Como tú ya sabes, pues ya entramos en la cuarentena. Digo, yo por mis papás, eso de la población sensible, me tuve que unir a este esfuerzo por quédate en tu casa. Y yo ya tenía mi lista de Netflix. En el top número 1 estaba la película Self-Made, la historia de la primera mujer millonaria en Estados Unidos, Madame C.J. Walker. Era la mujer que nació solamente 2 años después de que Lincoln promulgara la libertad a los negros. La vida de CJ fue un poco complicada. Tipo, se casó a los 14 años, primer chamaco a los 15. Ya para los 20 años había quedado viuda. Entonces fue un inicio bastante tumultuoso. De hecho, como unos años después, se casa con otra persona que la agarra de punching bag, mi niña. Eventualmente se le empieza a caer el cabello. Está súper estresada. El trabajo que ella tenía era, pues, literal, lavando ajeno y a veces, pues, siendo sirviente. El señor la deja y ella se queda con 3 pelos en la cabeza. Posteriormente llega el personaje de Addie. Addie es una mujer que es una mezcla entre negro y europeo, una mujer despampanantemente bella que le ofrece ayudarla a recuperar el cabello. Sin embargo, al ver el éxito que habían tenido estas cremas en ella, le dice a Addie, oye, ¿sabes qué? Vamos a asociarnos. Y Addie, ¿qué crees que le dijo? La envidiosa satánica esa. Pues le dice que no, porque CJ Walker, pues, hermana, pues era preta, ¿no? Entonces ella claramente le dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo soy el estándar de belleza. Muchas mujeres como tú quieren ser como yo y aunque saben que nunca lo van a lograr, tratan de hacer todo lo posible por hacerlo. Y pues, ¿qué crees que le dio a mi CJ, hija? Pues le dio para abajo, se sintió no bonita. Sin embargo, dijo, ¿sabes qué? Ingesu les tomó unas 20 latitas prestadas, ¿verdad? Para probar el mercado y a través de su historia, cuando ella cuenta su historia de todo lo que ha pasado en la vida, la gente en los mercados le escucha y le empieza a comprar su producto. Posteriormente, pues se va con la amiga, le confiesa, le dice, ¿sabes qué, hija? La neta es que yo sí te agarré las latas, pero mira, aquí está la plata, aquí está el dinero, aquí está el mayuyo. Y no, bueno, la otra sí que no quiero que alguien como tú esté asociada a mi marca. Pues la CJ, en perra, decide que pues gracias por participar, le regresa su dinero y dice, bueno, hermana, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Voy a hacer mi propio producto. En esta primera parte, yo quisiera hacer énfasis, si me lo permites. CJ, como muchas mujeres, tiene una conversación tanto personal como social acerca de su imagen. Entendemos que en diferentes épocas ha habido estereotipos que han determinado el comportamiento y el pensamiento de una mujer. Lamentablemente no todos caemos en ello. Sin embargo, ese no tendría que ser un pero por el cual yo no pueda llegar a hacer lo que deseo hacer. En esta segunda etapa, CJ Johnson empieza a tener ciertas conversaciones atípicas de la época con su esposo. Te voy a dar el contexto. Esto pasó aproximadamente entre 1873-74. Aquí los derechos de la mujer, es verdad, valían para 2 cosas. Conforme ella se está fortaleciendo, así también se fortalece su voz. Eventualmente, CJ y su esposo empiezan a tener tanto roce y tanta diferencia en el que él se empieza a sentirse pequeño. ¿Y sabes qué hace para empoderarse, hermana? Le pone los cuernos a la CJ. Y para acabarla de molar con una mujer que es mezcla. Si ya me entiendes cuál es el problema, al final del día se logra separar de este personaje. ¿Qué me gustaría retomar de la parte 2, hermana? Si estás en una relación con un Apolo cualquiera que no entiende tus objetivos o que simplemente no camina contigo y a la par tiene un proyecto personal, es muy probable que van a tener problemas. La tercera parte, que es la parte de la expansión, que es la parte de los socios, los inversores, CJ se vuelve como muy capaz, muy elocuente, está buscando personas que amparen, que abracen, que representen a su marca, lo cual pues torna a ser una tarea un poco complicada porque ella era mujer, la población negra se quería posicionar nuevamente como fuerte y claramente en su ideología pues los hombres tenían que ir primero, ¿no? Entonces como una mujer con algo tan superfluo como son los productos de belleza, pues X, ¿no? La cuarta parte y la más importante, la salud. Sí, hermana,
porque tú, bien emprendedora, te me duermes a las 3, 4 de la mañana, me trabajas 11 días de la semana cuando sabes que nada más tienes 7. CJ Walker tuvo un problema. Cada que ella se frustraba en el cierre de transacciones, en hablar con patrocinadores, con problemas con su esposo, con problemas con ella misma, ella comía. Pero ella comía, o sea, no te estoy diciendo que se echaba las papitas, la coca y ya, ¿no? No, hermana. Una vez que invitó a un inversor a su casa que jamás llegó, hermana, arrasó con todo lo que había en la mesa. Ella solita. Este mecanismo de defensa, ¿qué crees que le generó, hermano? Pues hipertensión. Creo que una de las lecciones que esto nos deja es que tenemos que cuidar la salud. Yo creo que general es una muy buena serie. Como mexicanos no considero que estemos tan cercanos a la historia negra, que es la tercera raíz de México. Creo que nuestra historia negra está como muy muerta y creo que también podría ser, a ver, hermana, vamos a estar aquí un largo rato. O sea, jodido de cuarentena, vamos a echar 15 días juntas. Entonces, date oportunidad de expresarme tu opinión en la parte de abajo. ¿Ok? Quiero mandar un saludo muy especial en este video a la Fer. Fer es una suscriptora y tuve la oportunidad de conocerla hace unos días. Entonces, Fer, bienvenida. También te quiero motivar de una manera muy especial a que consumas local. Tengo una muy buena amiga que tiene un restaurante que se llama Generales de Gracia. La próxima semana van a estar haciendo el launch de su aplicación para poder recibir pedidos en línea. Entonces, por favor, no dejemos morir a los emprendedores. Vamos a apoyarlos. Necesitamos más CJ Walkers mexicanas. A todas las emprendedoras que están allá afuera, que se han mantenido en pie en esta situación tan compleja como es el coronavirus, les dedico este video. Y bueno, vamos a hacer un esfuerzo todos. Vamos a estar bien. Y acuérdate, la Santísima Trinidad, lo ves, le das like, lo compartes y comentas. Los quiero mucho. Bye.